Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Ustedes son bienvenidos a esta serie tan hermosa como es el santuario La Sombra de la Cruz. Ya hoy completaremos 10 temas, así que vamos avanzando, o sea que ya estamos casi en una cuarta parte de nuestra temática. Y como es usual entre nosotros, antes de tocar el tema, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. En donde están, con mucha reverencia, inclinen sus cabezas y acompáñenos en oración. Nuestro Dios, eterno Padre, muchas gracias por las bendiciones que hemos recibido de ti en este día. Gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra y sobre todo estas lecciones del plan de salvación atesoradas en la doctrina del santuario. Espíritu Santo, te invitamos a estar con nosotros, a abrir nuestra mente y a grabar todas estas lecciones de amor en nuestro corazón. Gracias por acompañarnos. Lo hemos solicitado en el nombre amado del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bien, como habíamos anunciado, nuestro tema para hoy será el arca del pacto. El arca del pacto. Hemos venido ya estudiando los muebles del lugar santo, los muebles de afuera del atrio, y ahora nos toca el único mueble que hay justamente en el lugar santísimo. Vamos a recordar cómo es que está dividido nuestro tabernáculo. El santuario ya sabemos que tiene un atrio grande atrás y el tabernáculo o la tienda propiamente dicha se compone de dos lugares. El lugar santo con su candelero, la mesa de los panes, el altar del incienso que ya hemos estudiado y el lugar santísimo que tiene un solo mueble y se llama el arca del pacto. Vamos entonces a repasar algunas cositas. ¿Cómo se llamó el departamento detrás del velo, detrás de la cortina que separaba a los dos lugares? Ya lo sabemos, ya lo hemos mencionado, pero repasémoslo. Hebreos 9:3 para sentar la base bíblica y nos dice, tras el segundo velo, el primero es el de la entrada al tabernáculo y el segundo el que divide el lugar santo con el otro lugar que es el Santísimo, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Y entonces Cristo en su santuario, libro del Espíritu de Profecía, en su página 32, párrafo 1, dice, más allá del velo interior estaba el lugar santísimo. Entonces, hoy nos vamos a detener justamente en ese lugar del tabernáculo, el lugar santísimo. Pregunta, ¿cómo describe el Espíritu de Profecía al lugar santísimo? O sea, ¿qué manera hace que podamos entender cómo es el lugar santísimo? Y contesta entonces diciendo, más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. Tres descripciones hay acá de ese lugar del tabernáculo. Uno lo llama el centro del servicio de expiación, de perdón, de limpieza del pecado y también centro del servicio de intercesión. O sea, que en ese lugar se realizaba el centro, la mayor acción de perdón de los pecados, de salvación y de intercesión. O sea, esa intercesión que hacía el sacerdote como mediador entre el pueblo y Dios, que es símbolo, ya hemos dicho varias veces, de el papel que Cristo desempeña en el santuario celestial. Uno, como nuestro Salvador, nuestro expiador de pecado y nuestro intercesor ante el Padre, quien recibe nuestras oraciones,
nuestro arrepentimiento y consigue el perdón para nosotros. Y en tercer lugar, dice, constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. Ese símbolo de eslabón y de unión entre la tierra y el cielo, entre Dios y el hombre, que ya vamos a estudiar un poquito más detenidamente en lo que sigue de nuestro estudio. Otra pregunta para contestar: ¿cuál era el único mueble que había en ese departamento? Y Éxodo 26:33 contesta: y pondrás el velo debajo de los cornetes o corchetes y meterás allí el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Entonces aquí menciona el arca del testimonio. Y Cristo en su santuario, su página 32, el párrafo 1 agrega: en ese departamento estaba el arca. Ahora bien, ¿cómo era esa arca? Veamos la instrucción que Dios le da directamente a Moisés en cuanto a la elaboración del arca del pacto. De paso, quiero mencionarles que el arca aproximadamente tiene unos 20 nombres diferentes. Y no se asombren, porque así en la palabra de Dios la encontramos con diferentes nombres. Los más usuales: arca del pacto, arca de la alianza, arca del convenio, etcétera. Y ya vamos a ver por qué se le llama así. Dijo entonces el Señor a Moisés: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y de anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. En otras palabras, tendría de largo 2 codos y medio, que equivale más o menos a 1,45. Y su anchura de codo y medio, que más o menos equivale a 67 centímetros. Y su altura de codo y medio, que también es más o menos 67 centímetros. Así que no era tan grande. 2 codos y medio, que es uno con 22 más o menos, 1,32 centímetros. Entonces, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. La cornisa era en forma como de corona. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Entonces, que todo está enchapado en oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Así que no era tocada el arca exactamente para movilizarla. Recordemos que el tabernáculo era desarmable totalmente y que estuvo en varios lugares de la península del Sinaí, y cuando llegaron a Palestina, a Canaán, la tierra prometida, también estuvo en varios lugares, y por eso Dios proveyó que fuera estos muebles armables, desarmables y portables de una forma sencilla. Sigue diciendo entonces Éxodo 25, 10 al 22. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Siempre estaban ahí. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. O sea, los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y harás un propiciatorio de oro fino. Nótese que no era cualquier clase de oro, debía ser de muchos quilates, cuya longitud será de 2 codos y medio, o sea, 1,12, y su anchura de codo y medio, 67 centímetros. O sea, la misma medida del arca. Ese propiciatorio es la tapa de ese cajón, de esa arca. Harás también 2 querubines de oro, 2 ángeles de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, de la tapa. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo.
de una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus dos extremos. O sea que una sola pieza fundida hecha a martillo. Esto nos recuerda el candelero, que también fue una pieza de oro puro, macizo, hecho a martillo, con todos sus adornos que tuvo tan hermosos. Entonces, nótese la perfección con que Dios describe la hechura de este mueble, que es el arca, que va a ser el mueble más importante de todo el santuario, de todo el tabernáculo. Sigue diciendo el relato, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro. Y los pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, estos querubines son ángeles en el cielo. Estos son símbolos, aquí en el arca del pacto son símbolos de los que hay en el cielo. Estos querubines están dotados de dos alas cada uno y son alas muy grandes. Con dos cubren el trono de Dios, del Padre, y con dos cubren sus cuerpos. Entonces, quiere decir que esta arca es símbolo del trono de Dios. Y es ahí en donde se revelaba la presencia directa de Dios. Acordémonos que estudiamos al comienzo cuál fue el propósito de la construcción del santuario. Dios quería morar con su pueblo, quería estar con su pueblo y por eso mandó construir, edificar este santuario. Y su presencia se manifestaba acá, encima del arca, el propiciatorio, o sea, la tapa. Ahí hablaba entonces con Moisés, ahí se manifestaba su presencia gloriosa. Ya veremos en detalle otros detalles. Cristo en su santuario, el Espíritu Profecía, en su página 32, párrafos 1 y 2, agrega el arca, que era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía un reborde de oro encima. Ese reborde, nos dicen los escritos, era a manera de corona para representar el ministerio de Jesús como sacerdote y como rey, rey del reino de la gracia y rey del reino de la gloria. En él, en este cofre o arca, estaban guardadas las tablas de piedra en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Recordemos que lo único de la Biblia que Dios se tomó el trabajo de escribir con su puño y letra fueron los 10 mandamientos. El resto de la Biblia fue escrito por sus profetas, por sus hombres elegidos, pero serán tan importantes que Dios mismo se tomó el trabajo de escribirlos con su propio dedo, dice la Escritura. Por lo tanto, dice acá que se le va a llamar el arca del testamento de Dios o arca de la alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza o del pacto hecho entre Dios e Israel. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos, dijo el pueblo. Ese fue el trato. Dios les pide obediencia y Dios dice, por supuesto, todo lo que tú has dicho, eso lo vamos a hacer. Y ese documento son los 10 mandamientos. La cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio. Estaba hecha de una sola pieza de oro y encima tenía 2 querubines de oro, uno en cada extremo. Un ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo, según nos narra Ezequiel 1:11, en señal de reverencia y humildad. Lastimeramente, Satanás fue uno de esos querubines. Estaba al lado del Padre, al lado del trono. Y aquí están representados por querubines de oro.
Es un privilegio inmenso que tienen los querubines de estar al lado del trono del Padre. Hay también otra categoría de ángeles, que son los serafines. Los serafines tienen 6 alas. Con 2 alaban al Señor, con 2 cubren sus cuerpos y con 2 cubren sus pies. Y son los encargados de todo el tiempo estar día y noche, 24 horas y por la eternidad, alabando a nuestra Trinidad, a nuestra deidad. Ese es el trabajo de los serafines. Entonces ya tenemos querubines, serafines y también están los ángeles común y corriente. Entonces hay varios órdenes en los ángeles y está, lógicamente, el ángel de Jehová, que también es llamado el arcángel. Hasta donde sabemos hay 2 arcángeles. Uno es Cristo Jesús, que en cierta manera ha reemplazado a Satanás, y el otro, el arcángel Gabriel, que es el ángel encargado de las profecías. Él es el que ha revelado a los escritores de la Biblia, y claro, el Espíritu Santo también, pero en algunos momentos el ángel directamente, por ejemplo, en el caso de Daniel, en el caso de Juan, el discípulo amado con Apocalipsis, con María al anunciarle la decisión de Dios de hacerle un instrumento. Él es el que personalmente viene y da estos anuncios. Así que los anuncios especiales, las profecías especiales son dadas por el arcángel Gabriel. Esta palabra viene del griego arge, que quiere decir antiguo, primero, el más prominente de los ángeles, de mensajeros, porque ángel es mensajero, arcángel el más antiguo, el más importante, etc. Y ese título también se le da a Miguel, Cristo Jesús, el arcángel Miguel. La iglesia popular ha inventado otros cantidad de arcángeles. Uno de ellos es el Rafael, que está mencionado en un libro apócrifo que se llama Tobías, pero eso ya es otra historia. Entonces, al estar enfrentado sobre el propiciatorio, era una señal de reverencia y humildad. Imagínense la presencia de Dios, lo que merece. Sigamos leyendo de Cristo en su santuario. La posición de los querubines, con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios. Qué tremendo, ¿no? La ley de Dios con un sentido de interés en el plan de redención. Es que los ángeles son espíritus ministradores, que Dios les ha encargado una misión a favor de todos nosotros, los que seremos salvos. Ellos también ocupan un papel muy importante en ese servicio en favor de nuestra salvación. Sigue diciendo el relato, encima del propiciatorio estaba la Shekinah. Algunos dicen Shekinah, otros Shekinah, o manifestación de la divina presencia, y desde en medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad. O sea, esa Shekinah era un resplandor de gloria impresionante. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Recordemos que todo el tiempo sobre el tabernáculo, sobre el santuario, había una nube de día para hacer sombra, no solo el santuario, sino a todo el pueblo de Israel, porque estaban en un desierto, y en la noche se transformaba en una columna de fuego para calentar y alumbrar todo el campamento. Entonces, dice acá que a veces la voz de Dios salía de la nube, otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación. Se le preguntaba al Señor, ¿debemos ir a la guerra? Si alumbraba el ángel de la derecha era que sí. O una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazamiento. Seguimos leyendo. La ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba
la muerte del transgresor, por encima de la ley estaba el propiciatorio, o sea, la tapa, claro, porque la ley está dentro. Entonces estaba el propiciatorio desde donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación a favor de nuestra redención, se otorga el perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo, en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, dice el Salmo 85:10. O sea, en el propiciatorio, en la tapa, se muestra la expiación, el perdón al pecador arrepentido. Pero abajo está la ley que exige la obediencia. Y recordemos que la ley no salva, no tiene ese propósito de salvación, pero sí demostrarnos el pecado. Por eso dice aquí que la misericordia de Dios en el propiciatorio, en la tapa, y la verdad, la ley, se encontraron, la justicia y la paz. Entonces, aquí está la exigencia, pero también la misericordia y el perdón. Están representados ahí en el arca del pacto. No hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario, con sus paredes doradas, enchapadas en oro, que reflejaban la luz de los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus relucientes ángeles, ángeles bordados, la mesa y el altar del incienso refulgentes de oro, y más allá del segundo velo, el arca sagrada con sus querubines místicos, y porque eran bordados y en el arca estaban hechos en oro, entonces estaba llena de esa presencia celestial simbólicamente. Había esa manifestación visible de la presencia de Jehová, pero todo esto era apenas un pálido reflejo de las glorias del templo de Dios en el cielo, que es el gran centro de la obra que hace en favor de la redención del hombre. Entonces, como hemos repetido una y otra vez en los mensajes del santuario, todo el santuario es un símbolo, es una representación pálida, pobre, pero lo mejor que se pudo de lo que es el santuario celestial y la obra de nuestra deidad en favor de cada uno de nosotros. Pregunta: ¿qué otros artículos acompañaban al arca del testimonio? ¿Es que había más? Claro, por supuesto. Dice Éxodo 16, sus versículos 33 y 34, y Números 17, 8 al 10, lo siguiente. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes, o sea, como un recuerdo de que Dios por 40 años los alimentó. Este gomer, según las equivalencias, equivalía como a litro y medio de maná, y se conservó sin dañarse siempre mientras el arca existió. Algo milagroso, algo sorprendente. Entonces, representando que Dios es el alimento espiritual de sus hijos, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, pero a la vez es el alimento físico. Tema que ya estudiamos cuando vino el tema de la mesa de los panes, de la proposición. Entonces, al guardarse este maná, dice aquí que para las generaciones venideras recordaran, supieran que Dios en un desierto, donde no hay cultivos, donde no había nada, los alimentó por 40 años. Hombre, qué milagro tan espectacular. Y ya hemos visto y hemos mencionado en temas anteriores que el pueblo de Israel en ese entonces era más de 1 millón de personas. Se contaban 600,000 hombres y las mujeres y los niños, entonces debió ser como 1,5 millones. Alimentar 1,5 millones de personas cada día, increíble, sorprendente, el poder de Dios. Entonces ese maná simbolizaba ese poder alimentador de Dios, física y espiritualmente. Seguimos leyendo
Y Aarón lo puso delante del testimonio, o sea, de los 10 mandamientos, para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces eso va dentro del arca, lo de el maná. Y agrega números 17, 8 al 10 lo siguiente. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Se cuestionó el liderazgo de Moisés y de Aarón. Que si acaso Dios hablaba solamente por ellos, que si solamente ellos eran los que irían el pueblo, y hubo una especie de rebelión, de manifestación. Entonces Dios dijo, bien, vamos a decidir a quién yo le he concedido el liderazgo del sacerdocio. Traiga cada tribu de su príncipe su vara. En el tiempo la gente usaba mucho bastón, varas, por el asunto de sus ganados, de sus ovejas, sus vacas, para guiarlos, conducirlos. Y todos sabemos que una vara es un palo seco. Entonces debían marcarlos con un símbolo, con el nombre de cada tribu. Y esa noche se colocaron allá dentro del santuario. Y milagro de Dios. Al día siguiente sucedió lo que acabamos de leer. La vara de Aarón, de la casa de Leví, de la tribu de Leví, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Es que vamos de milagro en milagro. Dios, cuando está con nosotros, produce milagros. Y el arca es justamente ese testimonio, la presencia de Dios. Tener el arca era tener a Dios, y tener a Dios era tener milagros todo el tiempo, todas las veces. ¿Y aquí ocurrió eso? Entonces, Dios manda que esa vara sea guardada. Leámoslo. Hebreos 9:4 nos dice, entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, los que dudan de la dirección de Dios y de sus dirigentes. Entonces se guardó los 10 mandamientos, el maná en un tazón de oro y la vara de Aarón. Milagros. Milagro con el maná, milagro con la vara, milagro con los 10 mandamientos escritos por la mano de Dios. Sorprendente, ¿no? Y agreguemos lo que dice Hebreos 9:4, hablando del arca del pacto, el cual tenía el propiciatorio también la tapa, un incensario de oro. Y la palabra lo dice, ¿no? El incensario es donde se quema el incienso. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que está una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, había también fuera de esas tres cosas un incensario de oro que pertenecía ahí al lugar santísimo. Hablemos un poquito de la ley y de la manera como se transportaba el arca. Deuteronomio 31, 24 al 26 nos ilustra al respecto y dice lo siguiente: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés y a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, hay dos documentos acá. Uno que lo escribe Dios y está dentro del arca, la ley de Dios, los principios universales de su gobierno. Y ahora se agrega otro documento, la ley de Moisés, escrita por Moisés. Y aquí viene una gran confusión. Y esta es la confusión que tiene la mayoría de nuestros hermanos evangélicos. Confunden la ley de Dios con la ley de Moisés.
¿Y cuál es la ley de Moisés? Los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco, lo que los judíos hasta el día de hoy llaman la Torá. Entonces, hay una confusión, que ellos creen que todo el tiempo que se lee ley en la escritura, los 10 mandamientos. No, señor, depende del marco en que se viene escribiendo, es o los 10 mandamientos o el Pentateuco, la ley de Moisés, escrita por Moisés. Entonces hay 2 leyes y que nunca se nos olvida a nosotros. La ley de Dios escrita por Dios, la ley de Moisés escrita por Moisés. ¿Qué contiene la ley de Moisés? Pues los 5 primeros libros, pero básicamente contiene varias leyes. Se llama la ley de Moisés, pero ese libro de la ley tiene varias leyes. La ley ceremonial, todos los ritos y ceremonias que vamos a estudiar ya dentro de pocas semanas. Ley ceremonial, leyes de higiene, leyes de salud, leyes civiles, como una constitución. Entonces, leyes de herencia. Contiene una serie de estatutos, de orientaciones que Dios le dio a su pueblo Israel, como hoy le dio a su pueblo remanente el espíritu de profecía, también con muchas orientaciones. El Señor es maravilloso con sus hijos. Con los de la antigüedad, fíjense, toda la orientación que les da. Y ahora con su iglesia remanente también le ha dado una orientación muy especial. ¿Qué pasó entonces con esto? Dicen aquí nuestros últimos 5, 4 renglones. Tomad este libro de la ley de Moisés, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. O sea, este rollo que escribe Moisés con su Pentateuco, con sus 5 libros primeros de la Biblia, no van dentro del arca, sino a un lado. No era la misma inspiración, porque uno es la ley de Dios directamente de nuestra divinidad, la otra es revelada a Moisés, escrita por una mano humana, pero ambas están ahí. O sea que una es la fundamental y la otra es una luz menor para acondicionar otros detalles que no están en la ley de Dios. Esto era un tesoro. Estudiando algunos documentos rabínicos, uno encuentra que en todas las sinagogas, hasta el día de hoy, todas las sinagogas judías, en cualquier ciudad, en cualquier lugar, contienen un cofre en donde ellos han depositado la Torá y muchos documentos del Antiguo Testamento. En todas las sinagogas hay eso en memoria del Arca del Pacto y de estos 2 documentos tan importantes que son para el pueblo de Israel. Veamos ahora cómo vio Juan el Arca del Pacto en su visión apocalíptica. Y esto está atesorado en Apocalipsis 8, 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Cuál será ese altar? Este ya lo estudiamos, el altar del incienso, que está delante de la cortina, delante del trono, que es el arca del pacto en el santuario terrenal. Entonces, mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Recordemos que el incienso no simboliza las oraciones de los santos, sino los méritos de Cristo que se le añaden a las oraciones de los santos. Y el día que estudiamos sobre el altar del incienso, recalcamos que por eso es que nuestras oraciones deben siempre finalizar diciendo: esta es mi oración, o todo esto lo pido, o todo esto lo agradezco en el nombre del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, de Cristo Jesús, de mi Salvador, como quiera decirle. ¿Por qué? Porque solo los méritos de Jesús
hace válida esa oración. Yo como pecador, ahí allá en el cielo, ¿qué méritos tengo? ¿No? Los méritos los pone mi Señor Jesús y por eso enseña la palabra de Dios que hay que siempre sellar las oraciones con el nombre de Jesús. Y repaso algo que enseñamos ese día. La oración debe ir dirigida al Padre. Cristo, cuando le pidieron a sus discípulos, enséñanos a orar, dijo, ustedes orarán más o menos así. Una oración modelo, no es que siempre hay que orarla, no. Padre nuestro que estás en los cielos. Y una palabra de alabanza, santificado sea tu nombre. Y lo mencionó una sola vez. Las oraciones no es como últimamente vienen las modalidades, ¿no? Que van dirigidas a Jesús. No, el Espíritu Santo las lleva a Jesús y Jesús las presenta al Padre, pero van dirigidas es al Padre. Y a los niños hay que enseñarles que la oración va para el Padre. Para los niños siempre decimos, querido Jesús, no, querido Padre Celestial. Hay que enseñarles. Y al final, en el nombre de Jesús, que es el incienso que se le agrega. Pero vino la costumbre católica y evangélica. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Jesús dijo, todo lo que vienes al Padre en mi nombre. No en el nombre de la Trinidad, en mi nombre. Los méritos de Jesús están representados por el incienso. Bien, bueno, aquí Juan ve entonces el santuario celestial y ve a Cristo Jesús con un incensario, añadiendo sus méritos a las oraciones de los santos. Seguimos leyendo. Y de la mano del ángel, este ángel de Jesús, porque ya hemos dicho que en Apocalipsis, que se menciona más de 70 veces los ángeles, no siempre son ángeles. A veces es Cristo Jesús, a veces es el pueblo remanente, etc. Y de la mano del ángel, que en este caso es Jesús, subió a la presencia de Dios el Padre el humo del incienso con las oraciones de los santos, con sus méritos lindos. Y el ángel tomó el incensario, recordémonos que estaba aquí también en el lugar santísimo, y lo llenó del fuego del altar, carbones, y lo arrojó a la tierra, o sea, ya no hubo más incienso. Lo arrojó a la tierra, al piso, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué indica esto? Es cuando termina la intercesión de Jesús en el lugar santísimo, que ya sabemos por la profecía de los 2300 días que ese oficio comenzó en 1844. Pero va a terminar en algún momento y se retira el Espíritu de Dios de la tierra, y el que fue justo, justo quedó, y el injusto, injusto, y el sucio, ensúciese más, ya no hay nada más que hacer. Eso significa lanzar el incensario sin incienso, porque dice que solo con carbones del altar, ya no hay más méritos, ya no hay más mediación, ya no hay más intercesión, y se arroja entonces en tierra. Se acabó el tiempo de gracia. Entonces, Dios le revela a Juan el lugar santísimo del santuario celestial. Qué linda lección es, ¿verdad? Y esa obra maravillosa de Jesús. ¿Qué ha pasado con el arca? ¿Qué sucedió con el arca? Hemos hablado del candelero, de la mesa, del altar de incienso. También tenemos que hablar entonces del arca. ¿En dónde está? ¿Cuál es la ubicación actual del arca? Vamos a verlo. Ha habido mucha especulación y yo veo que Dios justamente no ha conservado ciertos artículos y ciertos muebles, han desaparecido, porque Dios sabe que la tendencia de los seres humanos es fetichista, o sea, adorar cosas. Esto lo ha hecho la Iglesia Popular. La Iglesia Popular supone que ha recuperado una cantidad de clavos de la cruz de Cristo, que han dicho estadistas que se podría elaborar un motor para una locomotora si se reunían todos los clavos de Cristo que hay en el mundo. Que si se recogieran todas las cruces de madera, se podía hacer una pequeña embarcación. Porque el hombre es dado a eso. Por ejemplo, con la cruz de Cristo. Cuando Constantino el Grande
es emperador y ya supuestamente dice ser cristiano, su mamá, Elena, que la iglesia la llevó o la elevó a Santa Elena. Santa Elena entonces le dijo, mijito, vea, yo quiero ir a Palestina, yo quiero ir a conocer la tierra donde estuvo Jesús. Y entonces él prepara un grupo de soldados y carruajes y todo y manda a su mamá a Palestina. Y claro, al llegar allá, la madre del emperador, pues la recepción es impresionante. Entonces ella dice, bueno, yo quiero ver dónde nació Jesús. Entonces, pum, se inventan allá el lugar en Belén. Yo quiero ver dónde fue la cena y se inventan el cenáculo, que eso ya ni existía. Ya han pasado siglos y la destrucción de Jerusalén en el año 70 no dejó casi nada. Y tuvo un capricho. Dijo, yo quiero ver la cruz de Cristo. Y para satisfacer a la madre de Constantino, Santa Elena, entonces le traen 3 cruces, pero le dijo, señora, no sabemos cuál de estas es la cruz verdadera. Claro, lo fabricaron ahí para darle gusto. Entonces, dice la leyenda, porque para mí esto no es historia, esto es una leyenda, que para saber cuál era la verdadera cruz, entonces trajeron un muerto y lo acostaron en cada cruz y que en una de esas cruces resucitó. Esa era la verdadera cruz de Cristo, entonces ya se la llevó para Roma. Y cosas así, que la tumba del Señor, eso ya no se supo, pero se la inventaron. Y al día de hoy va la gente allá a Jerusalén y encuentra todas estas cosas y grandes iglesias en esos lugares. La iglesia popular ha aprovechado pues para hacer creer a las personas estas cosas. Dios no ha conservado los muebles del santuario porque sabe que serían objeto de adoración, no del Dios del santuario, sino los muebles del santuario. Entonces, sobre el arca del pacto ha habido mucha especulación. La que es más opcionada para mí, para este servidor, es una investigación que desde hace años he empezado a hacerla, es esta que estamos poniendo de primera aquí en pantalla, y es que está oculta en el monte Nebo, el monte en donde murió Moisés, en donde él contempló la tierra prometida, pero fue sepultado y más tarde resucitado. ¿Por qué decimos esto y nos atrevemos a decir que es lo más probable? Todos sabemos que el arca fue llevada al templo de Salomón, después de que estuvo como 4 siglos en el santuario, en el tabernáculo. Salomón construye el templo y se la lleva. Ya vimos que él hizo 10 candeleros, hizo 10 mesas del pan, de los panes, hizo 10 fuentes. Vamos a estudiar algún día sobre el templo de Salomón y vamos a ver todas las cosas. Pero del arca no hay registro que diga que hizo 10 arcas. Ahí sí no, una sola, porque una sola contenía la ley de Dios y los demás artículos que hemos mencionado y la presencia de Dios. Entonces, cuando viene la invasión de Nabucodonosor II, que ya era como una segunda, tercera invasión, porque cada rato se rebelaban los israelitas y entonces tenía que venir a aplacar esa rebelión y ya finalmente cansado de eso, destruye las murallas, destruye el templo y se lleva todos los muebles del templo. Para que no se llevara el arca porque representaba la presencia de Dios. Estaban las tablas originales escritas por Dios. Sabemos por registros rabínicos y por un libro que es un libro que se llama apócrifo, o sea, no es inspirado por Dios, es de una segunda inspiración. La Iglesia Católica lo llama pseudoepígrafe, segunda inspiración, pero lo tiene incluido en su Biblia, pero no está en las Biblias comunes y corrientes, y es Macabeos. En la segunda carta de los Macabeos, en su capítulo 12, sus versículos 4 al 7, nos habla de lo que pasó con el arca. Y esta tal vez, creo, es una de las indicaciones más precisas sobre qué pasó con el arca de la alianza. Y dice lo siguiente:
se decía también en el escrito cómo el profeta, hablando de Jeremías, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca. Cuando habla de la tienda es el tabernáculo. Y cómo salió humo hacia el monte en donde Moisés había subido al monte Nebo para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, ahí se lo nombra, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. Entonces, aquí se asegura históricamente, porque Macabeos contiene relatos históricos. No es un libro, no son dos cartas inspiradas, pero tiene relatos históricos, que fue que Jeremías, con sacerdotes, la escondió en el monte Nebo, en una cueva, y después se les perdió el camino, y él mandó que nunca más volvieran a escarbar ni a buscar por allá. ¿Por qué pienso yo que esto puede ser lo más correcto? Porque el arca nunca más se volvió a encontrar. Porque el espíritu de profecía señala que ahora al final van a aparecer los 10 mandamientos. Algunos piensan que es que se va a encontrar esa arca. Yo pienso es que más bien los va a escribir en el cielo para que todo el mundo los contemple, porque en el tamaño que tiene, todo el mundo no se va a poder enterar de esos 10 mandamientos. Entonces, hay otra teoría que está oculta bajo el templo de Jerusalén. ¿Y cómo se surgió esta teoría? Yo vi hace unos años un video en donde se muestra a unos rabinos taladrando un túnel allá en donde estaba antes el templo de Salomón, que más tarde llega a ser el templo de Zorobabel, porque lo destruyó Nabucodonosor, entonces Zorobabel lo reedifica y Herodes el Grande lo remodela, lo engrandece y es el templo donde estuvo Jesús y es el templo que destruyó Tito Vespasiano en el año 70, que hoy por hoy hay ahí una mezquita. Entonces esa mezquita árabe ocupa el lugar del templo. Esa mezquita no se puede tocar, porque entonces se armaría una guerra mundial impresionante. Entonces, ese video muestra que desde cierto lugar comenzaron a hacer un túnel, a cavar, para llegar hasta debajo de donde suponen estaba el lugar santísimo. Porque creen que ahí está enterrada el arca del pacto, que ahí la enterró Jeremías. Y el video muestra el túnel, ¿sí? Y muestra así en penumbra como un cajón recogido ya en un rincón. Lo extraño es que no lo sacan, no lo toman. Dicen que volvieron al siguiente día con más herramientas para abrir más espacio para poder sacar el arca, y entonces muestran en ese video una pared de ladrillos que dicen que los árabes hicieron esto para que no sacaran el arca. Ahí no se sabe más. Entonces, uno no sabe si está ahí o no. Esa es una teoría. La tercera es que está oculta bajo el monte del Calvario, el monte de la Calavera en Jerusalén. Y esta es una teoría que sacó un adventista que, siendo, creo que era odontólogo, se metió a ser arqueólogo y se llamó Ron Wyatt. Ron Wyatt, digo, fue porque ya murió en el año 99, de 22 años. Y este hombre se dedicó toda su fortuna a hacer una cantidad de expediciones arqueológicas en el Mar Rojo, en la península del Sinaí. Él señala el monte Sinaí, el punto donde Dios estuvo,
se inventa una cantidad de cosas que es absurdo, es impresionante, como 15 lugares que él supuestamente descubre incluso hasta es que la tumba de Noé y su esposa, hombre, cosas tales que uno no sabe qué creer. Y él entonces sacó una teoría, que él llega a la conclusión de que donde estuvo la cruz, que hay en ese monte de la Calavera o el Calvario o el Gólgota, no se sabe en qué punto exactamente, pero él supone que hay un punto ahí y que la sangre de Cristo rueda y se mete por entre las rocas del piso y llega hasta abajo en algún sitio en donde está el arca del pacto y cae sobre el propiciatorio, porque eso era lo que pasaba en el día de la expiación, se regaba sangre sobre el propiciatorio. Ya vamos a estudiar eso cuando estudiamos el día de la expiación. Entonces él cava con sus hijos un túnel hasta donde él supone que encuentra el arca y que encuentra sangre ahí y sangre seca y que él la recoge y que la lleva a un laboratorio ahí en Jerusalén y que le dijeron que qué cosa tan rara que quién era esa sangre porque los cromosomas, la mitad equivalían a un ser humano, pero la otra mitad no era de ningún ser, que era todo raro los cromosomas de la sangre. Y entonces él predica por muchas iglesias y llora y dice que la sangre de Cristo cayó sobre el propiciatorio, que era justamente la expiación total del pecado de la humanidad. Y claro, muchos científicos de arqueólogos han descartado esta teoría porque dicen fotos, vídeos, documentos, a ver dónde. No, él nunca presentó ninguna foto, ningún vídeo de la entrada de lo que excavó, sí, esto sí hay fotos, pero allá de donde encontró el arca nunca hubo. Entonces le han descartado esa teoría de que esté debajo del monte del Gólgota del Calvario. Una cuarta teoría que hay es que está resguardada en una iglesia de Etiopía que se llama Nuestra Señora de Sión. ¿Y por qué este relato? Porque es que hay unos documentos etíopes que se juntan con los documentos históricos de libros históricos de la Biblia y van al tiempo de Salomón, donde se dice que vino de Etiopía una reina que se llamó la reina de Saba o Sabá. Ella, impresionada por la sabiduría y la fama de Salomón, vino a conocerlo personalmente, le trajo una cantidad de regalos, entre eso mucho oro, especias, porque en Etiopía se producen muchas especias, buena de tiempo, mucha mirra, y la mirra era muy costosa, un perfume muy costoso. Y entonces ella se quedó un tiempo ahí con Salomón. Dicen los registros etíopes, hay un libro sagrado de ellos donde se registra que Salomón se enamoró de la reina de Saba, pero ella, muy juiciosa, no le prestaba atención romántica y menos sexual. Y ellos dan a entender que Salomón estaba muy perturbado con esta reina y cuando llegó el momento de irse, entonces por ahí le hizo algún truquito en la cena y se acostó con ella por primera y última vez y ella se fue a Etiopía, pero se fue embarazada de Salomón. Entonces allá tuvo un hijo y ese hijo se llamó Menelik I, que llegó a ser rey después de su mamá, cuando muere la madre. Y a él se le dijo que él era hijo de Salomón. Así que cuando ya él se hace hombre y es rey, él quiere ir a conocer a su papá y se viene con un escuadrón hasta Jerusalén. Y sí, dice la historia etíope que estuvo unos años con Salomón. Salomón quiso retenerlo, pero no. Él planeó ya un regreso después de un buen tiempo, de regreso a Etiopía, pero que él se enamoró del santuario, de lo que había ahí. ¿Cómo supo, cómo entró? Si allá solo entraban los levitas, no sé. El caso es que se enamoró del arca. Entonces que sus ayudantes fabricaron un arca igualita, seguramente la enchaparon en oro también, todo, y en algún momento, con un soborno al sumo sacerdote, la cambiaron
y se llevaron la original para Etiopía. Estuvo en varios lugares en Etiopía por 800 años y finalmente llegó a esta iglesia que ustedes ven aquí en pantalla, que se llama Nuestra Señora de Sion, y ya hace mucho tiempo que está ahí en un lugar que nadie lo ve. Dicen que un descendiente de la tribu de Leví, a través de los años, es nombrado cuando es joven hasta cuando ya está bien viejito cuidando esa arca. Nadie la ha visto. Dicen que algunos reyes de Inglaterra que vinieron en alguna época la han visto. Y hay un periodista que asegura que está ahí. No se sabe si es la original, si es una copia. El caso es que los cristianos etíopes, la iglesia copta se llama, copta, ortodoxa, adoran el arca. ¿Por qué digo esto? Porque hay, dice más o menos la historia que hay unas 20.000 iglesias cristianas ortodoxas en Etiopía y que en todas hay una réplica del arca y la tienen como un objeto de adoración allá en la plataforma. No se sabe si toda esta historia sea cierta. Que la reina de Saba suba allá, sí, pero que la historia etíope asegura que tuvo un hijo, pues es un documento extrabíblico, puede ser verdad. ¿Qué arca tienen allá? No sabemos. Otra teoría, que sería una quinta teoría, es que fue llevada a Zimbabue. Zimbabue es un país que está casi al sur, suroeste del África, en donde dice que una familia de la tribu de Leví, del tiempo por allá, antes del Nuevo Testamento, se llevó el arca cuando hubo la invasión de Nabucodonosor, que se llevó el arca y bien lejos y que la ha cuidado y preservado y aseguran que allá hay un arca, nadie la ha visto, por eso no se cree, y que está allá en ese lugar del África. Una sexta teoría es que se encuentra en el monte Sinaí. Han sacado la historia de que unos levitas, cuando fue la invasión de Nabucodonosor II, se la llevaron entonces para la península del Sinaí, llegaron al monte Sinaí y allá en una cueva guardaron el arca y la sellaron, pero nunca nadie, por más excursiones que ha habido, y este mismo Ron Wyatt estuvo ahí en el monte Sinaí y escarbó y buscó y dice que el Señor estuvo aquí y aquí escribió los 10 mandamientos, nunca encontró el arca ahí en el monte Sinaí. Entonces ustedes se pueden imaginar cómo ha sido objeto de búsqueda. Incluso hicieron una película de Indiana Jones en busca del arca perdida y inventaron una cantidad de cosas sobre el arca. Siendo algo tan sagrado como son los 10 mandamientos originales, obviamente Dios tuvo que esconder esto. Y los seres humanos, como dije hace unos minutos atrás, estamos dados a ser adoradores de objetos, de fetiches, y no del Señor de los objetos. Una última teoría, por no mencionar otras santas, es que la orden de los caballeros templarios la consiguió con muchos artículos que fueron del templo y se la llevó finalmente para Inglaterra y que está en un lugar escondida en Escocia. ¿Cómo es esto? Ustedes saben que en la Edad Media se organizaron escuadrones de caballeros, entre estos están aquí los templarios, y se fueron a Tierra Santa porque ya estaba en poder de los árabes para rescatar los lugares sagrados donde estuvo Jesús y tratar de rescatar algunas cosas supuestamente del tiempo de Jesús. Y entre esos, los más famosos fueron la Orden de los Caballeros Templarios. Más o menos el año 1309, un papa que vetó a esta orden de los caballeros, los justamente excomulgó porque habían caído, dicen que habían caído en adoración idolátrica, en blasfemia, en caminos perversos, etcétera. Entonces ordenó detener a estos caballeros, acabar con esa orden y
hay historiadores que dicen que tenía más interés en quitarles todo lo que ellos habían recuperado en Palestina, que había muchas cosas de oro, y que supuestamente ellos, para preservar esa arca del pacto que no cayera en manos de ese papa, entonces se la llevaron allá para Inglaterra, la escondieron un tiempo y después apareció en Escocia, en donde un caballero templario la escondió y que se encuentra por allá. Bueno, todas estas son las historias, mis hermanos, pero eso no es lo más importante para nosotros. Terminemos esta noche viendo los aspectos espirituales del arca. En primer lugar, la presencia. La presencia de Dios con su pueblo fue real, fue evidente. Yo creo que ya una vez, después de que destruyó el templo de Salomón, esa presencia se fue porque ya el arca original ya no estuvo más. Entonces, el resto fueron copias. Pero ya, por ejemplo, para el año 70 no se nombra el arca que se la hayan llevado los romanos para Roma. No se menciona más. Y la presencia de Dios tampoco se manifestó más cuando hubo sumos sacerdotes corruptos y totalmente incrédulos y vivían mal realmente. Se dañó eso. El sacerdocio en los tiempos de Cristo estaba corrompido. Entonces, la presencia de Dios sí fue evidente y Él quiso morar con su pueblo. Esa solemnidad que Él trató de infundir a sus hijos israelitas de su presencia, de su poder, de sus milagros, porque es que tener el arca era tener a Dios y tener a Dios era tener una vida de milagros, como los que ya vimos esta noche. Entonces, hoy por hoy, nosotros no tenemos el arca terrenal, pero tenemos el arca celestial, en donde está nuestro sumo sacerdote. En segundo lugar, la gran enseñanza fue esa relación divino-humana, Dios con los hombres, morando con su pueblo, morando con sus hijos. Y esa relación, por culpa de la desobediencia, por culpa de la apostasía de su pueblo, se perdió, pero Jesús la restauró. Y hoy esa relación divino-humana, que justamente la encarna el Señor Jesús al tomar la forma humana, ocultar su divinidad y estar con nosotros, la restablece otra vez esa relación hasta el día de hoy. Eso es muy evidente. Otra enseñanza, otro aspecto espiritual del arca del pacto es la ley universal. Esa ley que no solamente fue dada a los seres humanos, porque matar, adulterar, codiciar, lo que sea, en cualquier punto del universo es pecado, obvio. Y esa ley existía sin saberlo. Incluso los ángeles, cuando se enteraron de que existía una ley, se asombraron. ¿Por qué? Porque Dios había escrito su ley en los corazones de ellos y para ellos servir a Dios y obedecerlo es un deleite. Esta ley en el universo es eterna. Y esta ley que no nos salva, nos muestra el pecado, nos hace recapacitar. Y Dios ha permitido que bajo el nuevo pacto que Jesús ha elaborado con su sacrificio, sea escrito en nuestro corazón. Cuando acepto a Jesús, cuando le doy cabida al Espíritu Santo, Él escribe esos principios en mi vida. Y yo no tengo que estar leyendo los 10 mandamientos todos los días. No, ya están en mi mente, están escritos ahí. Otro aspecto espiritual es la sangre de Cristo sobre el propiciatorio. Y claro, esta noche no hemos estudiado eso, lo vamos a estudiar cuando hablemos del día de la expiación. Cómo ese día, por 7 veces, se regaba sangre sobre el propiciatorio, como quien dice, la ley exige la muerte del pecador, el que quebranta la ley debe morir, la paga del pecado es muerte. Y esa sangre, aquí está la vida del pecador, porque la vida en la sangre está y se regaba esa sangre ahí. La sangre de Cristo sobre el propiciatorio era justamente el antiguo pacto que señalaba que algún día el Mesías, el Cordero de Dios, vendría a satisfacer las demandas de la ley y perdonar al pecador arrepentido
salvar a todo el que quisiere hacer uso de ese don maravilloso de la salvación. El arca del pacto también tiene la enseñanza del poder de la intercesión. Era ahí donde el sumo sacerdote cada año venía a pedir perdón por los pecados del pueblo de todo el año. Es ahí donde se presentaba a escuchar las indicaciones de Dios. Y ese trabajo lo hace Jesús en el cielo por cada uno de nosotros. Se presenta a nombre de nosotros. Y cada vez que pecamos y nos arrepentimos, Él presenta sus manos heridas, testimonio de su sangre derramada en favor de nosotros y el perdón que ha ganado sin merecerlo para cada uno de nosotros. Hay muchas enseñanzas con el arca del pacto. Es el centro de adoración terrenal era y es el centro de adoración celestial. Aquí en la tierra nadie podía entrar al lugar santísimo, sino una sola vez en el año el sumo sacerdote. El arca no se podía tocar, incluso tenía que ser llevada en las varas. Cuando los filisteos se la robaron, les cayó una mortandad impresionante en diferentes maneras, y donde iba el arca en manos de paganos caían muertos, se enfermaban, les da epidemias, etc. Y recuerden, cuando la devolvieron y venía sobre un carro tirado por vacas, se tambaleaba y se iba a caer, y Usa puso las manos para que no cayera y él cayó muerto, porque iba en contra de las indicaciones de Dios. Nunca debió ser transportada en un carro tirado por bueyes o lo que fuera, no. Para eso eran las varas, para llevarla y llevada por levitas. Algunos científicos y algunos hasta no cristianos suponen que como el arca era enchapada en oro por dentro y por fuera, que este tipo de mueble hecho en esas condiciones es un acumulador de electricidad, de energía, y que por eso las consecuencias de pandemias, de muertes, y en el caso de USA, que puso la mano para no dejar caer, cae muerto porque seguramente una alta tensión lo mató, lo derribó, que porque esos son efectos de algunos instrumentos hechos de puro oro que acumulan mucha energía, mucha electricidad. ¿Vaya a ser verdad físicamente? No lo sabemos, puede que sí. El caso es que era un objeto santo, porque representaba la presencia de Dios, la adoración, la reverencia que hay que tener ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, hoy no tenemos el arca, no, pero tenemos la presencia de Dios. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Jesús dijo, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendrá el Consolador. Ese era mi reemplazo. La presencia de Dios está hoy con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, se hace mi cuerpo santo, mi vida santa, y yo no puedo, no debo pecar, porque Dios mora en mí, Cristo mora en mí, el Espíritu Santo mora en mí. Y yo cada mañana debo decirle, Espíritu de Dios, toma el control de mi vida hoy, lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo oiga, lo que yo vea, contrólalo, por favor. Y cuando esto es así, yo me transformo en un ser santo, porque la presencia de Dios hace santos los lugares y los objetos. El arca fue un objeto santo, el santuario fue santo porque tenía la presencia de Dios. Y tener a Dios en nuestras vidas nos hace santos y ocurren milagros, porque Dios ama a sus santos, a sus hijos que quieren su presencia. Esta noche, como siempre, yo voy a suponer que Jesús está aquí con nosotros, y de verdad lo está, con el Espíritu Santo, y que Él nos dice lo siguiente: quise morar con mi pueblo, hoy quiero morar en ti. Mi Espíritu Santo es mi santa presencia en tu vida. ¿Deseas mi presencia? Pídemela, pídemela cada día. Esa es nuestra opción. Ser santos, como Dios es santo. Él en su dimensión divina y nosotros en nuestra dimensión humana. Es la obra del Espíritu Santo.
es el arca del pacto en nosotros, la que Jesús dejó para nosotros. Pidámosla cada mañana. Y bien, para terminar esta noche, como siempre, damos opción a preguntas, a inquietudes o aportes sobre el tema que hemos escuchado esta noche. Prenda su micrófono y formule su pregunta. Bien, parece que no hay preguntas. Yo siempre me pregunto, o no entendimos, o es que entendimos todo, y sea gloria a Dios si todo lo entendimos. Nos ha quedado claro el tema, indudablemente. Entonces, oremos. Nuestro Padre Dios, gracias. Gracias por todos los esfuerzos que has hecho para que podamos volver a ti. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por el sacrificio de Jesús, su intercesión, su amor y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hoy, como siempre, pedimos que la obra que comenzaste en cada uno de nosotros, la perfecciones y la termines. Deseamos ver a Cristo Jesús pronto. Envíalo, Padre, por favor. Lo pedimos en su nombre incomparable. Amén y amén. Bueno, el tema para dentro de 8 días será las vestiduras sacerdotales. Así que esperamos entonces que nos acompañen el próximo domingo con este nuevo tema. Vamos a despedir a algunos de ustedes